Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta mañana. Bienvenidos. Hoy empezamos una hora después porque ahorita a las 10 de la mañana pues veníamos en carretera. Ahorita estamos acá en la ciudad de Chihuahua, muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar por acá. Y pues el día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes, hoy martes, quiero compartir con ustedes un tema muy hermoso, que precisamente este tema me lo recomendó mi hija Elizabeth, que ayer estaba escuchando también el tema que estábamos compartiendo ayer, y también nos habla acerca del afán y de la ansiedad. Y vamos a ver Mateo capítulo 6, versículos 25 en adelante. Y fíjense, estábamos platicando precisamente de eso, de muchas personas. Tenemos metas, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos metas. Es muy bueno tener metas, es excelente tener metas, estar direccionados y saber hacia dónde ir, qué hacer, cuál es tu plan, qué es lo que deseas hacer a corto, mediano y largo plazo. Bueno, yo soy licenciada en administración, a mí me encanta la administración, me gusta mucho ay, se me soltó el collar, me encanta la administración. Y precisamente en desarrollo organizacional nos enseñaban, ¿verdad?, a planificar dentro de una empresa, pero yo creo que esta planificación aplica también en nuestra vida diaria. Tenemos que tener una meta, tenemos que tener algo definido a lo que queremos llegar, ¿verdad? Y luego, ¿cómo llegar? ¿Qué métodos voy a utilizar para llegar a la meta que yo quiero? Estrategias a corto, largo, mediano plazo, ¿verdad? Bueno, qué interesante es la planificación. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos metas. ¿Qué queremos el día de mañana? Cuando uno es joven, tiene muchas metas y dice uno, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser licenciado, quiero ser abogado, no sé, o sea, hay gente que dice, yo quiero ser abogado porque mi meta es ser juez, porque yo quiero ser ministro en la Corte Federal, no sé, metas, ¿verdad?, que uno se va poniendo. Excelente, qué bueno poder tener metas en nuestra vida. El decir, bueno, yo quiero tener una casa propia, voy a trabajar mucho porque yo quiero tener una casa propia. Quizás ya tienes una casa propia y ahora quieres tener un terreno, o ya tienes terreno y casa y ahora quieres tener un carro, no sé, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos metas diferentes. Y nuestra vida se va dirigiendo hacia esas metas. Trabajamos para alcanzar esas metas. Pero qué importante es la palabra de Dios, porque siempre nos dirige hacia Él. La palabra de Dios nos dirige hacia Él. Y la meta que debe ser el primer lugar en nuestra vida es Dios. Primero Dios y después las otras metas. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros ponemos a Dios primero, todas las demás cosas, dice la palabra de Dios, todas las demás serán añadidas. Dice Mateo 6:32, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice, primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mire, Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene el control de todas las cosas. Y a veces nosotros como humanos nos afanamos por poder alcanzar esas metas, y que está bien ponernos metas y alcanzarlas. Lo que no es correcto es quitar a Dios del primer lugar para poder alcanzar esas metas. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Que tú dices, yo quiero tener una casa. ¿Qué tengo que hacer para tener una casa? Pues trabajar, ¿verdad? Tienes que trabajar fuerte, tienes que trabajar duro para alcanzar esa meta. Pero resulta que llega el domingo y es día del culto y tú dices, no voy a ir al culto porque yo no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. Y entonces ya no vas, dejas de ir a la iglesia. ¿Y qué pasa si no vas a la iglesia? Pues tu espíritu se va enfriando, ¿verdad? Y si tu espíritu se enfría, te alejas de Dios. Hay mucha gente que dice, no importa, yo no voy a la iglesia, pero es que yo en mi casa, ahí estudio la Biblia y ahí estoy con Dios. Mire, cuidado con ese engaño del enemigo, porque la misma palabra dice,
que no dejemos de congregarnos, que debemos estar congregados ahí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para edificarnos, para crecer. De hecho, dice la palabra de Dios que a unos los instituyó maestros, a otros apóstoles, a otros evangelistas. ¿Para qué? Para que perfeccionen a la iglesia hasta que tengamos la estatura de Cristo. Es para ir creciendo espiritualmente. Necesitamos ir avanzando en el Señor, y para eso necesitamos ese consejo, esa guianza de parte de la iglesia. Así es de que no debemos de dejarnos de congregar. Entonces hay que priorizar en nuestra vida como debe de ser. Primero a Dios antes que todas las cosas. Y mire, Dios, que es bueno en misericordia, grande en fidelidad, Él nos acomoda las cosas. Si tú dices, Señor, primero tú, Él va a poner los medios para que tus horarios laborales se acomoden, y tú te vas a sorprender de cómo Dios acomoda todas las cosas, cómo a lo mejor te ponen horas extras entre semana, yo no sé, pero Dios, hermanos, es experto en solucionar las cosas. Cuando nosotros decidimos primero Él, no, hombre, Dios se encarga de todas las cosas, pero Él nos pone muchas veces a prueba, porque ahí donde están tus tesoros, ahí está tu corazón, ¿verdad? Mire, vamos a leer toda esta porción del libro de Mateo, ahí en el capítulo número 6. Vamos a leer precisamente este tema que se llama el afán y la ansiedad. Vamos a leerlo juntos. Si usted tiene por ahí su Biblia, puede abrirla en Mateo capítulo 6, del 25 en adelante. Yo se los voy a leer así tal cual está en la palabra de Dios. Dice en Mateo 6, 25 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto os digo, el tema es el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su codo? Mire lo que dice aquí esta porción de la palabra. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su codo? Esto es de parte de Dios, ¿verdad? Aunque tú te afanes mucho, no vas a lograr crecer un codo de tu estatura, porque pues eso lo hace Dios, ¿verdad? Así que aunque te afanes, deja que Dios obre conforme a su voluntad. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen y no trabajan ni hilan. Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¡Ay, qué hermoso!, ¿verdad? Está pasando una camioneta buscando el fierros viejos que vendan. Dice, no os afanéis pues diciendo qué cosa comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, que sabe de qué tienes necesidad de todas estas, que tú tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propósito mal. Ciertamente, dice, cada día tiene su propio afán. Todos los días, y sí es cierto, ¿verdad? Ay, todos los días nos afanamos en una cosa, en las amas de casa que en la casa, en atender lo rutinario, ¿verdad? Y nos afanamos en los hijos, nos afanamos en muchas cosas. Los que trabajan se afanan en sus trabajos, en las labores que tienen que realizar, y es bueno preocuparnos por todas esas cosas y ocuparnos, ¿no? No solo preocuparnos, sino ocuparnos en todas estas cosas. Pero una cosa nos pide el Señor, dice, no te afanes de más, descansa en Dios, pon tu confianza en Dios. Y nos pone esta referencia, si los lirios del campo, ellos no trabajan ni ciegan, mas Dios los viste. Dice, los lirios, ni siquiera el propio Salomón trae una vestidura tan hermosa como los lirios. Usted puede ver las flores. Para usted, ¿cuál es la flor más hermosa? A mí me gustan mucho los tulipanes. Me encantan los tulipanes. La forma del tulipán me encanta. Los colores de los tulipanes me gustan mucho.
Esa es la flor que más me gusta. La número 2 son las gerberas. Me gustan mucho las gerberas porque son como unas margaritas grandes. Las gerberas tienen unos colores también tan perfectos. A mí me gustan los colores de las flores porque son tan bellos, tan hermosos, unas combinaciones perfectas de parte de Dios, ¿verdad? Me encantan las flores, me encanta el verde de las flores, me encanta ese verde maravilloso de las flores. Y esas flores, la que usted está pensando, no sé cuál es su flor preferida, la rosa, las margaritas, los lirios, bueno, no sé. Para mí son los tulipanes y las gerberas. Y son tan hermosas esas flores. Y yo digo, wow, Dios, ¿cómo las has creado tan hermosas? ¿Han ustedes tocado un tulipán? Los tulipanes, sus pétalos son gruesos y son preciosos. Están creados con la perfección de Dios. Dios guarda a cada flor que nosotros podemos ver, la vida de esa flor. Bueno, estas hojitas no son de verdad, son artificiales y se ven hermosas también porque asemejan, ¿verdad?, a unas hojas reales y se ven hermosas. Pero en el campo, cuando vamos a los jardines hermosos, qué preciosos son esas flores, ¿verdad? Y Dios hace que brillen. Y dice, si Dios cuida todas las flores y les da los mejores colores, ¿cuánto más valor tienes tú como persona? ¿Cuánto más te ama Dios que a una planta que crece y al tercer día ya se secó? Porque así son las hierbas, ¿verdad? Un día crecen y a mí el otro día me nació un alcatraz precioso, porque mi amiga Sandra Chanis me regaló un alcatraz, unas hojitas. Jacobo, su esposo, cortó unas hojas de sus alcatraces y me las dio, junto con ¿cómo se llama? El mole, pues sí, la semilla grande que tiene abajo las hojas de los alcatraces. Y me regaló unas hojas y yo pensé, porque me había regalado otras hojas que solo eran de adorno. Entonces yo no sabía si las hojas que yo tenía eran las de alcatraz o eran las de adorno. Entonces ya estaban creciendo muy bonitas las hojas y yo dije, ay, qué hermosas se están poniendo las hojas verdes, verdes, preciosas. ¿Y qué creen? El otro día le salió un alcatraz, o sea que tengo un alcatraz. Entonces a las hojas le salió el alcatraz precioso, precioso. Pero pues no me ha durado mucho, ya se está poniendo triste el alcatraz, ya dio su vida, ¿verdad? Entonces las flores crecen y pues se vuelven a marchitar, se acaban. Pero dice Dios, ¿cuánto más vales tú, mi hijo? El que Dios ama, el que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Dios nos ama de una manera extraordinaria y Él tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida, Él nos provee, Él nos sustenta y nosotros debemos de descansar en ese Dios de amor, descansar con la seguridad de que Dios está con nosotros. Yo creo, hermanos, que no hay nadie de nosotros que nos haya faltado la comida. Mire, quizás en tiempos difíciles, pero ahí teníamos huevito, teníamos frijolitos, teníamos algo que comer, porque el Señor no se olvida de nosotros. El Señor siempre está con nosotros y nos bendice. Fíjese que cuando falleció, yo recuerdo muy bien algo que nos pasó muy bonito hace algunos años, cuando murió el papá de mi mamá, que llegó mucha gente a la casa de mi mamá, pues llega toda la visita, ¿no? Mi abuelito era de Huachochi, entonces llega toda la gente de la sierra, que al funeral y todo esto, y teníamos la casa llena. Y saben que algo pasó bien hermoso. Mi vecina, nuestra vecina, Elvira, nos llevó una olla de comida, pero así una olla grande para que compartiéramos con la familia. Y a mí me pareció en lo personal un detalle tan hermoso que nuestra vecina se haya preocupado por preparar ese guiso para llevarlo a mis papás. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios nos provee en los momentos necesarios, Él nos provee lo que necesitamos. Entonces, ese fue un gesto muy hermoso de nuestra vecina Elvira. Y hermanos, así como este gesto hermoso que Elvira tuvo para con mis papás, así lo vemos nosotros a diario. Dios siempre nos sustenta, Dios siempre está con nosotros, Dios nunca nos deja. Por eso, ayer hablábamos precisamente en Filipenses 4:6 que Dios nos dice, no estés afanoso por nada,
No estés afanoso por nada, porque Dios te escucha. Ora. Ayer decíamos, si te encuentras preocupado, pues ora para que encuentres la paz. Mire, muchas veces nos afanamos por las cosas de este mundo y estamos preocupados por esos afanes y dejamos a Dios a un lado. Dejamos el conocimiento en Cristo a un lado por estar afanado en las cosas triviales, o sea, en las cosas que no tienen tanta importancia. Y mire, había una mujer, había dos hermanas, es la historia de María y de Marta, yo creo que muchos de ustedes la conocen. Y por ahí encontramos en Lucas 10:38 esta hermosa historia y se las voy a leer, cómo cada una de ellas tomó partido por una circunstancia, ¿verdad? Por una situación. María decidió escuchar al maestro, pero Marta estaba afanada por las cosas del quehacer de la casa y miren lo que pasó con estas dos hermosas hermanas, amigas de Jesús. Jesús llegó y las visitó allá a su casa porque Jesús era muy amigo de Lázaro y de ellas dos. Lázaro era hermano de María y de Marta. Y cuando Jesús iba a Betania, siempre llegaba con ellos, le gustaba llegar a la casa de ellos. Entonces llegó Jesús, dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí Jesús estaba diciéndole a Marta, Marta, ¿te preocupas por todos tus quehaceres? Estás afanada. Y le dice, Marta, Marta, andas afanada, estás turbada por todos estos quehaceres. Pero María ha escogido la mejor parte, escuchar la palabra del reino, escuchar a Dios, escuchar a Jesús. Dice, esta parte que escogió María no le será quitada. ¿Por qué? Porque mire, si tú dices, yo voy a trabajar, yo voy a trabajar mucho porque yo quiero una casa muy bonita, o tú dices, yo quiero un auto y me voy a esforzar por ese auto. Y si tú dejas las cosas de Dios por tu auto, déjame decirte que el día de mañana que mueras, vas a llevarte tu carro. ¿No? ¿Te vas a llevar tu casa? No. Pero María, que estaba adquiriendo las enseñanzas de Jesús, las cosas del reino de los cielos, ella lo iba atesorando en su corazón y espiritualmente ella estaba creciendo. Lo espiritual nos lo llevamos al cielo, sí, porque es eterno. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:19 y 21. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, mas hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro corazón, allí estará vuestro. Donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En las cosas de este mundo o en lo eterno? Y esa es la pregunta de esta mañana. ¿Estás poniendo a Cristo en primer lugar? ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar? ¿O te estás dejando llevar como Marta lo hizo en los afanes de este mundo? ¿En las preocupaciones diarias de este mundo? Ciertamente cada día va a traer su propio afán. Pero descansa en Jesús, porque Jesús ha vencido este mundo. Él ya tiene vencido todas estas cosas. Y si tú confías en Él, y si tú buscas primero las cosas del reino, todo lo demás, todo lo que tú buscas, vendrá por añadidura. Y yo te voy a decir una cosa, te lo va a dar mucho más allá de lo que tú te imaginas. Yo recuerdo, cuando yo era pequeña,
Yo estaba chiquita y nosotros vivíamos en un lugar. Hagan de cuenta que la calle tenía un portón muy grande. Se abría ese portón y entonces había un corralón muy grande y nuestra casa estaba ya al fondo del corralón. Era un negocio. Así es de que teníamos que cruzar todo ese corralón para salir a la calle. Y cuando cerraban el corralón, eran 2 puertas gigantes. Y más, pues yo era una niña y a veces que mis papás llegaban, nos decían a Raquel y a mí, a mi hermana y a mí, abran la puerta. Entonces teníamos que ir a abrir esas puertas gigantes pesadísimas. Abríamos la puerta y abríamos la otra puerta y luego ya se metía el carro y cerrábamos las puertas. Eran puertas muy pesadas de fierro, así grandes. Y yo decía, ay, qué pesadas esas puertas. Cuando yo tuve mi propia casa, yo siempre soñé tener una puerta que se abriera y se cerrara sola. Porque de niña abrí muchas puertas grandes. Y yo le doy gracias a Dios porque hoy el barandal que tengo tiene mecanismo. Entonces se abre y se cierra solo mi barandal. Entonces cada vez, hermanos, que yo me estaciono para abrir mi barandal, ay, yo le doy gracias a Dios por ese barandal que se abre y se cierra solo. Para mí es una bendición tener un barandal que se abre y se cierra solo, porque de niña pues teníamos que bajarnos a abrir esas puertas gigantes. Entonces mire qué bueno es Dios, conoce las peticiones de tu corazón. Si tú le sirves a Dios, Él te da todo lo que tú anhelas en tu corazón y hasta de una manera más especial. Dios es bueno, Él supera siempre nuestras expectativas. Descansa en el Señor, sírvele al Señor, decide por Cristo, decide por el reino y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo no te digo que no te esfuerces en trabajar, cuidado, no es que la hermana Ruth dijo que no me preocupara, no, sí, preocúpese, sea una persona responsable, porque también el proverbio dice que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Entonces nada más lo que estamos diciendo es que primero, en primer lugar, pongamos a Cristo, ¿verdad? Antes que todas las cosas, busquemos a Dios. Ponlo antes que todo en tu lista de prioridades, que el reino de Dios sea lo primero y entonces ya después todo lo demás. Qué bueno por tener, a mí me encanta, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que Job era un hombre próspero, Abraham, Jacob, Isaac, eran personas prósperas. En la Biblia nos habla, en el Nuevo Testamento nos habla también de personas prósperas que servían a Dios. El hombre era José de Arimatea, era un hombre adinerado y él fue el que puso la tumba para Jesús y él seguía a Jesús, era un siervo de Jesús. Entonces la Biblia nos habla, ¿verdad?, de hombres que prominentes, ¿verdad?, económicamente, y Dios no está peleado con eso. Lo que no le gusta a Dios es el amor al dinero, que nuestra prioridad sea el dinero y no Dios. Cuidado, porque puede pasar. Y es muy fácil caer en ese engaño del enemigo, de robar, querer robarle a Dios el primer lugar. Entonces pongamos cuidado, ¿verdad?, en eso. Y que nuestra preocupación, nuestra ansiedad, la dejemos descansar en el Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de ti? ¿Qué te parece si oramos? Miren, nuestra hermana María del Rosario nos está pidiendo porque la van a operar de su brazo. Claro que sí, hermana María del Rosario, vamos a estar orando por usted. Mire, a mi mamá la operaron de su muñeca y gracias a Dios quedó muy bien. Ahorita se está recuperando, ya le quitaron los puntos, ya va a empezar a hacer sus ejercicios. Entonces, hermana, Dios está con nosotros y claro que sí, vamos a orar por nuestra hermana María del Rosario Maldonado. Y también por nuestra hermana Juana, allá de Iztapalapa, que el Señor esté con su familia. Y también, hermanos, pueden ir poniendo aquí sus peticiones. El próximo viernes vamos a estar con nuestro hermano Alfredo en el tiempo de oración y vamos a orar por todas las peticiones el próximo viernes con nuestro hermano Alfredo Ornelas. Así es de que pueden ir poniendo las peticiones y yo las estoy anotando y el viernes vamos a estar orando por todas ellas. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día por tu palabra, Señor, por tus enseñanzas, porque tú nos guías, Señor, y nos pides que te pongamos en primer lugar a ti, Señor.
que no nos afanemos, Señor, en las cosas de este mundo, sino que te pongamos primero a ti y todo lo demás, Señor, vendrá por añadidura, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a poner un equilibrio, Señor, en nuestras vidas, pero que siempre tu reino, tu presencia, Señor, sea lo primero en nuestras vidas, Señor. Que no nos desviemos por el brillo de este mundo, que no nos desviemos por lo que este mundo ofrece, que no nos desviemos por los discursos que este mundo está diciendo hoy, que seamos el primero, que seas el mejor, que tú, Señor, que tú brilles en nuestras vidas, que tú nos guíes, y si tú nos quieres poner en un lugar prominente, Señor, que seas tú, Señor. Gracias, Señor, porque tú todo lo haces, Señor, y nuestra vida depende de ti, mi Señor. Gracias por tu amor y por tus cuidados, Señor. Ahí está nuestra hermana, Señor, que la van a operar de su brazo, Señor. Obra de una manera especial en su vida, Señor. Sosténla, guárdala, Señor, y en esta operación que ella va a tener, que tu presencia esté con los doctores, con todo el servicio médico que la va a acompañar, Señor. Guárdala, fortalécela, Señor. Establece sus niveles de azúcar, su nivel de presión, todo, Señor. Toma el control de todas las cosas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. También le pedimos a nuestro Dios que Él obre en la vida de nuestra hermana Juana, allá de Iztapalapa, en la Ciudad de México, Señor. Tú conoces la necesidad de nuestra hermana Juana, Señor. Te pedimos que tú obres. Te pedimos también bendiciones por nuestra hermana Silvia Félix, allá en San Luis Potosí. Bendice a su familia, Señor. Bendice su vida, Señor, sus proyectos. Tómala en tus manos, Señor, de una manera muy especial. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Dios, por todas las cosas que tú nos das, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Guárdanos de todo dardo del enemigo, Señor. Protege nuestros hijos, nuestras familias, Señor. Guárdanos cada día, Señor. Te damos gloria, honra y toda la alabanza, Señor, porque solamente tú la mereces. Gracias, Cristo. Y gracias por ahí a mi hermana Yoli también. Dios la bendiga grandemente a mi hermana Yoli. Esperamos que ya se encuentre bien de su salud, de su presión, de su circulación. Hermana Yoli, le mandamos un abrazo muy fuerte. A mi hermana María del Rosario también, a nuestra hermana María del Rosario de Ciudad Jiménez, nuestra hermana Silvia Félix de San Luis Potosí, a mis papás también que nos están viendo desde la ciudad de Parral, Chihuahua. A cada uno de ustedes me da mucho gusto poderles saludar desde acá, desde Chihuahua, Chihuahua. Qué gusto poderles saludar, y pues con el favor de Dios nos vemos mañana miércoles, y recuerde que el viernes tendremos oración con el hermano Alfredo Ornelas y su familia. Que el Señor les bendiga y nos vemos con el favor de Dios el día de mañana. Dios les bendiga. No se quiere apagar el video. Se quedó en vivo. Ok, creo que ya.